sino que va a ser en múltiples infecciones. Resulta que esta bacteria especialmente vamos a encontrar 4 especies de importancia. Bueno, principalmente son 3, pero hoy vamos a encontrar las 3 principales: Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus del grupo Viridans. Cocos gram positivos en cada a ver. Pero a veces tú no tienes buen tino para saber si es o no es. Entonces le haces catalasa y la catalasa te va a salir negativa. ¿Ya? ¿Estafilococcus qué tipo de catalasa era? Positiva. Entonces, aquí nos ayuda mucho la hemólisis. Vemos de que es preferentemente sembrar esta bacteria en la sangre, por lo que es exigente y para ver su hemólisis. Entonces, aquí encontramos 2 tipos de hemólisis principales: hemólisis, la alfa hemólisis y la beta hemólisis. La alfa hemólisis, si se dan cuenta, van a tener una coloración medio verdosa. ¿Ya? ¿Quiénes producen la alfa hemólisis? Streptococcus pneumoniae y Streptococcus del grupo Viridans. Ahora, el grupo Viridans, porque es un grupo grande de Streptococcus que van a ser importantes a nivel odontológico: Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, Streptococcus aeruginosus. ¿Ya? Estas principalmente son más importantes en la vida odontológica, pero cuando llega al torrente sanguíneo pueden causar también endocarditis. ¿Ya? Pero eso no es tan frecuente. Beta hemólisis. Vemos aquí que hay una coloración medio amarillenta o es medio transparente. Entonces aquí vemos de que van a ser una hemólisis total. ¿Quiénes producen? Streptococcus agalactiae y Streptococcus pyogenes. También está la disgalactia, pero no es tan frecuente. ¿Ya? Ahora, en los libros llaman gamma hemólisis cuando no hay hemólisis. O sea, es una contradicción fatal. Por eso a mí no me gusta usar ese término, pero para que conozcan. La gamma hemólisis cuando no hay hemólisis. ¿Ya? Sí, es ridículo, no sé. Pero bueno, es verdad de los anteriores autores. Para mí me interesa de que sepan cuál es alfa, cuál es beta. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, siguiente. Ahí está. Resulta que había una doctora que se llamaba Lansfield. Lansfield clasificó a estas bacterias por medio de un carbohidrato a nivel externo. ¿Ya? Resulta que aquí, por ejemplo, encontramos a los estreptococos, pero tienen una cápsula. Y también en esta cápsula encontramos unos carbohidratos, los carbohidratos CES. Estos carbohidratos CES, la doctora Lansfield empezó a clasificarlos. Las clasificó en un grupo A, en un grupo B, en un grupo C, y así sucesivamente. En el grupo A encontramos a los Streptococcus pyogenes. ¿Ya? Y ese Streptococcus pyogenes va a causar múltiples patologías que vamos a ver. En el grupo B se encuentra el Streptococcus agalactiae. Esa tiene una gran importancia, especialmente en las mujeres que han dado la luz, porque pueden causar una sepsis en la madre, como también una sepsis en el neonato. Streptococcus equisimilis y disgalactias en el grupo C y G. Y aquí encontramos un Streptococcus antiguo, ya no es Streptococcus. El Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium, que son otro tipo de género, pero antes estas dos eran Streptococcus. Estas Streptococcus pertenecían al grupo D. ¿Ya? Actualmente estas dos ya no están ahí, ya están tienen su propio género bacteriano que nos falta ver más adelante. Y el Streptococcus bovis es el único que está en el grupo D. Entonces Lansfield los clasificó de acuerdo al tipo de carbohidrato que tiene en su superficie. Siguiente. Entonces ahí está la doctora, ¿no? La doctora Lansfield, que bueno, realmente es un aporte grande que hizo. Ella clasificó a los Streptococcus de acuerdo a la importancia médica. Los del grupo A van a ser plenamente patógenos para el ser humano. Streptococcus pyogenes va a producir patologías. El grupo B puede causar, como también no, pero tiene unas toxinas importantes. ¿Quién estaba aquí? Streptococcus agalactiae. ¿Ya? El grupo C también puede ser medio patógeno, o sea, es variable. Si se dan cuenta, mientras más pasan los grupos, son menos patógenos, son menos importantes. Siguiente. Y aquí vemos, por ejemplo, los menos importantes. Ahí vemos las demás clasificaciones, ¿no? Grupo E, grupo F, grupo G, grupo H. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, Lansfield los clasificó. Siguiente. Entonces, si hablamos del Streptococcus grupo
A del Landsphere, ahí encontramos el Streptococcus pyogenes. Foco gran positivo en cadena, vamos a ser inmóviles, no esporulan, vamos a ver que la catalasa va a ser negativa y que van a ser principalmente capnófilas. ¿Qué es capnófila, Teresa? ¿Ah? ¿Cómo es, Carol? ¿Qué es capnófilo? Hermione, Charlie. Que le encantan las piezas de café. Es muy bien. Que le encanta el pieza de café. Y es cierto. No le van a tener. Ustedes tienen Streptococcus pyogenes. Pero los Streptococcus pyogenes no son tan patógenos. Ahora, ¿cuándo se vuelven patógenos? Cuando utilizas de forma indiscriminada antibióticos o cuando hay intercambio con otros Streptococcus pyogenes. Ya se imaginan por intercambio de secreciones, ¿no? Bueno, justamente vemos de que está en la piel, ven que están en la región nasal, bueno, en las fosas nasales como también en la misma región oral. Y también encontramos en el epitelio vaginal, que deben estar ahí. ¿Ya? Entonces son los tres lugares en donde se coloniza esta bacteria. Siguiente. ¿Qué factor de virulencia tiene? Bueno, ya hemos dicho el carbohidrato que nos ayuda para clasificar, ¿no? Otro es la proteína M. Esta bacteria tiene unas proteínas que están sueltas, ¿ya? Y el sistema inmunitario detecta eso y ataca. Pero ¿qué pasa si la bacteria está sobre una válvula cardíaca? La válvula cardíaca tiene unos antígenos muy parecidos a la proteína M. Es por eso que nuestro sistema inmunitario, cuando ataca a la bacteria, también ataca a la válvula cardíaca. Y cuando ataca a la válvula cardíaca, ¿qué va a causar? Que sea rígido o que puede atacar también a las cuerdas de la válvula, ¿verdad? ¿Causando qué? Insuficiencia cardíaca, bueno, insuficiencia valvular o dilatación valvular, ¿no? Entonces, justamente vamos a ver esos dos efectos que están causados justamente por estas proteínas. Por eso, cuando llega esta bacteria a nivel del endocardio, puede causar ese tipo de alteraciones. Siguiente. Tiene ácido lipoteicoico porque evidentemente es un gran positivo. Tiene cápsula, ese de que esta misma pueda evadir la fagocitosis. Tiene una C5A peptidasa. ¿Se acuerdan del esquema de complemento? Resulta que el complemento tiene un efecto final, ¿no? Tiene un producto final para que esta produzca oxonización. Pero resulta que este Streptococcus puede inhabilitar ese factor por medio de su 5A o bueno, C5A peptidasa. Siguiente. Tiene enzimas, la streptokinasa, la hialuronidasa. Esta bacteria, por medio de que tiene la streptokinasa, que es una enzima muy potente, destruye, ¿qué dice ahí? Destruye, bueno, básicamente afecta o son metaloproteasas y colagenasas. ¿El colágeno dónde está? Tejido conectivo, ¿no? La mayoría de todos los tejidos tienen colágeno del tipo. Perfecto. ¿Qué pasa si destruyen eso? Hace de que la bacteria pueda invadir. Es por eso que esta bacteria también la conocen como la bacteria come carne, la bacteria carnívora, porque cuando está justamente en ese tipo de tejidos y destruye esos tejidos, destruye el ácido hialurónico y destruye también los colágenos que están ahí. Entonces, por eso se la conoce como la bacteria come carne, porque destruye los músculos y los músculos que encontramos, múltiples cantidad de proteínas, ¿no? Entonces, por medio de sus metaloproteasas, las destruye. Siguiente. Las estreptolicinas del tipo O y el tipo S, que van a tener múltiples efectos a nivel de los glóbulos rojos, como también los glóbulos blancos. Entonces, básicamente, gracias a estas enzimas, nos inhabilitan nuestro sistema inmunitario. ¿Ya? Siguiente. La exotoxina pirógena. Resulta que se acuerdan de la TSS1 del Streptococcus, digo, del Staphylococcus, que produce un shock tóxico, ¿no? Resulta que igualmente tienen el Streptococcus su toxina, que es la toxina pilogénica. Son 4 tipos, de tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Eso hace de que la bacteria llegue al shock tóxico y la bacteria tranquilamente se disemine en todo el organismo, si está en el torrente sanguíneo,
Y eso va a provocar de que básicamente haya una lipoperfusión, después falla multiorgánica y después falla externa. Ahí está un resumen. Un resumen de todo lo que hemos visto. Aquí está su estructura que tiene. Entonces ahí está la proteína M, la cápsula de ácido hialurónico, proteína F, los glucoproteicóicos. Enzimas que producen toxinas, ¿ven? Ahí está la toxina pigogénica, las cetolicinas, las cetoquinasas, las las adeneasas. Entonces, bueno, yo aprendí a utilizar la tecnología, así que aprovecho. Bien, siguiente. Encontrar el secreto. ¿Por qué no me lo dijiste? Pero, algunas preguntas, Bien, ¿qué vamos a ver? El cuadro más leve de esta patología va a ser esto. O sea, el cuadro más leve que produce esta bacteria, mejor dicho, va a ser la faringitis. La faringitis simplemente va a ser la faringe roja, pero si hay la presencia de este tipo de exudados, a eso lo llamamos faringitis o faringoamidalitis pultácea. ¿Ya? Entonces, si tú ves esto, hay que dar antibiótico, porque con esto tú estás seguro que va a estar causado por una bacteria. ¿Ya? Entonces, recién inicias antibióticos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tú no haces un buen tratamiento o no, o el paciente tal vez se deja pasar un ratito el cuadro, baja? Resulta que el estreptococcus va a seguir en su organismo, entonces puede producir esta otra cosa. Esta va a ser la escarlatina. La escarlatina va a ser justamente la pigmentación o la formación o el enrojecimiento de la piel, porque el estreptococcus que ingresó por esta vía, llegó a nivel torrente sanguíneo y empezó a producir estas lesiones. ¿Ya? Son lesiones maculares. ¿Qué pasa si el estreptococcus invade, rompe la barrera de la piel? Va a empezar a llegar a los folículos, especialmente pilosos, y va a empezar a formarse pus. Y esto va a provocar pústulas. Primero va a haber la formación de máculas. ¿Qué es la mácula? Simplemente va a ser la pigmentación en un lugar que está hiperpigmentado o hipopigmentado. Si esta mácula empieza a tener un pequeño contorno o empieza a tener una pequeña elevación, se le llaman pápulas. Si esta pápula tiene como un pequeño reservorio de agua, se va a denominar vesícula. Si esta vesícula, en vez de agua, tiene pus, se llama pústula. Si esta pústula se rompe, entonces va a formar más después costras. Entonces, eso es. Y eso hay que diferenciarlo del acné, porque el acné, por ejemplo, va a ser aislado sus granitos, ¿no ve? Pero en cambio esta va a ser totalmente focalizado y obviamente va a haber un enrojecimiento y va a haber dolor. ¿Ya? Eso. ¿Y qué pasa si llega al tejido, a lugares un poquito más profundos? Ahí encontramos justamente la erisipela. Y vemos justamente el enrojecimiento ya de sectores un poco más grandes. Y estas lesiones van a ser homogéneas. Vemos de que la piel, como está brilloso y rojizo, entonces tú ya tienes de que hay un proceso infeccioso. ¿Ya? Siguiente. La celulitis. Cuando llega al tejido subcutáneo, entonces, esta es la verdadera celulitis, no son las cositas estéticas que mayormente en la televisión siempre nos han mal informado, ¿no? Esta es celulitis, ¿ya? Y vemos de que efectivamente va a ser una puerta abierta para que llegue a nivel sistémico. Y cuando llega a nivel sistémico puede causar un cuadro sistémico como tal, y el cuadro más grave es cuando empieza a destruir o cuando llega a la fascia. La inflamación de la fascia, ¿qué te va a dar de origen? Anafasitis. Una fascitis necrosante, quiere decir que fascitis que está muriendo células, porque la bacteria está comiendo esa carne. Cuando llega a la fascia, va a llegar a los músculos. Entonces, vemos de que ya empieza a llegar a nivel generalizado. ¿Ya? Y el paciente tiene que estar en UCI, si no se chinga. Pues realmente el cuadro, cuando está a este nivel, es muy interesante. ¿Ya? Siguiente. Si tiene la toxina pirógena, entonces va a producirte un síndrome de shock tóxico estreptocócico, porque está causado por los estreptococos. Y a veces, en pacientes que no hacen una buena resolución de la faringitis pultácea, puede llegar a bajar a vías inferiores y causarte una neumonía. No es tan frecuente a comparación de otras bacterias. ¿Ya? Siguiente. Todo lo que hemos visto es cuando produce pus. Pero, ¿qué pasa si no produce pus? Básicamente, cuando
por medio de las regiones odontológicas, por medio de los dientes, las caries, ingresa la bacteria a nivel del torrente sanguíneo y llega al torrente sanguíneo. Y hemos dicho, ¿qué es lo que pasaba cuando llega al endocardio la bacteria? Como tiene una proteína M, hace de que el sistema inmunitario ataque a la bacteria por medio de la proteína M y también las válvulas cardíacas. Eso en niños se llama fiebre reumática. ¿Ya? Reuma porque el mismo sistema inmunitario ataca, que está causando esa patología. ¿Ya? Y cuando tú, una faringitis pultácea que no hayas tratado bien, entonces la bacteria se mantiene en tu torrente sanguíneo y si llega a nivel de los riñones va a causarte una glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. Entonces, es otro cuadro que puede causar. Siguiente. Bien, ahora, Streptococcus agalactiae. El Streptococcus agalactiae es una especie de importancia que obviamente va a tener las mismas características patológicas del Piógenes. Va a ser un gran positivo en cadena, vamos a ver que van a estar plenamente distribuidos, pero esta va a pertenecer al grupo B de plancton. Siguiente. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la región urinaria, en la región vaginal, en las damas especialmente, y en la región gastrointestinal. Siguiente. ¿Qué va a causar? Y especialmente esta bacteria tiene una gran importancia en pacientes embarazadas. Esta traspasa las barreras del producto y llega al neonato. ¿Ya? Entonces, básicamente puede causar una enfermedad neonatal, una sepsis neonatal. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando llega una sepsis? Puede llegar a causar una meningitis. Entonces, el paciente, el feto o el niño, fallece por eso. ¿Sí? Todo es por medio de este tipo de infecciones, pero por medio de contaminación. Si tú en un hisopado vaginal o en una orina detectas esta bacteria, pero en una paciente embarazada, sí o sí que da tratamiento. A pesar que tal vez no esté invadiendo, pero sin embargo es un factor de riesgo. Entonces tenemos que iniciar tratamiento con beta-lactámicos. ¿Ya? Puede causar también neumonía, puede causar infecciones óseas, puede causar igualmente una celulitis. Entonces, también puede ser, pero el que va a producir más frecuentemente eso va a ser Piógenes, no tanto el agalactiae. Es el resumen. Conozco tus secretos, sus secretos. ¿Y antes de corregir algunas cositas? Sí, tengo que ser varias veces. Le voy a enseñar. Bien, gracias. Bien. Por 5 puntos. Por 5 puntos, unas veces de vida. No, yo aprendo solito. Yo aprendí solito, de hecho. Siguiente. Ya, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de Streptococcus Piógenes y Streptococcus agalactiae? Es justamente esta flecha. Resulta que aquí colocamos un Staphylococcus aureus. Este Staphylococcus aureus está en el medio. A los lados colocamos los Streptococcus que estamos haciendo el diagnóstico. Si aquí, por ejemplo, este contacto con este Streptococcus, con el Staphylococcus están cercanos, y aquí forma justamente una punta de flecha. Cuando hay esta punta de flecha, este Streptococcus va a ser Streptococcus agalactiae. Cuando no hay esta flecha, es Streptococcus Piógenes. ¿Listo? Eso se le llama la prueba de Camp-Test. Camp-Test. Siguiente. Son otras pruebas más, no os voy a profundizar mucho, sin embargo utilizamos aquí el disco de bacitracina. Si hay sensibilidad va a ser Streptococcus Piógenes, si no hay sensibilidad va a ser Streptococcus agalactiae. Aquí que utilizamos el FIR para saber si es Streptococcus o no. Entonces, aquí no os voy a preguntar, o después preguntarles. Siguiente. Estas son pruebas rápidas, son pruebas bioquímicas para saber qué tipo de Streptococcus es. Estas son pruebas rápidas. Por eso, cuando escuchen Streptococcus A, ¿a qué se refiere? Streptococcus A de Lansbury. ¿Qué Streptococcus está ahí? Streptococcus Piógenes, ¿no? Entonces, esta prueba es para diagnosticar justamente el carbohidrato del Streptococcus del grupo. Siguiente. Tratamiento beta-lactámicos. Beta-lactámicos justamente es necesario dar. Lo bueno es de que mientras no la caigan ustedes, hay una buena sensibilidad, no hay resistencia. No existe mucha resistencia por el momento. Siguiente. Ahora Streptococcus pneumoniae.
El Streptococcus pneumoniae igualmente también tienen las mismas características, solo que estas van a ser alfa, o van a tener una alfa hemólisis. ¿Sí? Vemos de que el Streptococcus pneumoniae todos lo tienen, pero van a ser Streptococcus pneumoniae lábiles y bonitas. Van a estar en la fosa nasal como también a nivel orofaringeo. Así que en el momento que en el reporte les digan Streptococcus pneumoniae, pero tu paciente no tiene síntomas, entonces no va a ser necesario el tratamiento, ¿no? Porque Streptococcus pneumoniae posiblemente sea de tu microbiota normal. Así que, ¿qué te puede causar? La NAC. ¿Qué es la NAC? La neumonía adquirida en la comunidad. Es la principal causal de este cuadro. ¿Ya? ¿Y qué es la neumonía? Eso. El alveolo tiene que tener aire. Pero ¿qué pasa si en vez de aire tiene pus o tiene líquido? ¿Ese alveolo va a funcionar? No. Mientras más alveolos estén afectados así, va a haber menos ¿qué? Transporte de oxígeno. ¿No ven? ¿Y eso qué va a provocar? Una disnea. ¿No ven? Una disnea de cianosis especial. ¿Listo? Entonces eso va a ser neumonía. Pero ¿qué pasa si la afección está en el tejido conectivo? Entonces, cuando está en el tejido conectivo se llama neumonitis. Y cuando es el alveolo afectado, va a ser neumonía. ¿Ya? Bueno, vamos a diferenciar bien eso después. Siguiente. Puede causar hepatitis y sinusitis. Porque recuerden que los senos paranasales y el oído medio son lugares estériles. Entonces, como hay contacto directamente por medio del conducto de Eustaquio o por medio de las vías paranasales, entonces puede causarte una sinusitis o una otitis. Y hay algunos Streptococcus pneumoniae que son bien peligrosos. Tal vez no vas a tener cuadro neumónico, pero por vías respiratorias va a ingresar y directamente va a llegar a tu torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo a la región nerviosa, entonces son a los meninges. Va a atravesar la famosa barrera hematoencefálica y te va a causar una meningitis. ¿Ya? Y hay cuadros de meningitis, por ejemplo, aquí en el americano ha habido un cuadro, una epidemia de meningitis por un Streptococcus pneumoniae. Había dos pacientitos que estaban con cuadro de meningitis. Siguiente. Diagnóstico. ¿Ven qué tipo de hemólisis se produce? Alfa, son verdes, ¿no ven? Entonces, hay una forma para diferenciar si es grupo víridas o es neumonía, es por medio de la autoquina. Si la autoquina presenta una sensibilidad, entonces esto va a ser Streptococcus pneumoniae. Si aquí la autoquina no presenta sensibilidad, sino no hay algo de inhibición, entonces esto va a ser Streptococcus de grupo víridas. Siguiente. Ahí está un ejemplo, un resumen. Una más, por favor. Esta es el grupo víridas. El grupo víridas también tiene importancia, lo tenemos en nuestra microbiota normal, también pueden tener ciertos factores de virulencia, sin embargo, son más importantes a nivel etológico, por eso dice caries dental. Produce una gran cantidad de caries dental. Y cuando tú tienes lesiones odontológicas no tratadas, o sea, muelas abiertas, dientes abiertos, ¿no? Entonces, la bacteria puede llegar a nivel de ese niño y esto puede afectar después una endocarditis. Por eso, cuando hay una endocarditis, hay que revisar siempre la cavidad bucal para ver cómo está el estado. ¿Ya? Siguiente. Igualmente son pruebas bioquímicas estas para saber si es Streptococcus pneumoniae. Eso es lo que yo realizaba en Colombia, son fotitos directamente de esto, que son mi letra, está así de fea. Ay, qué buenos tiempos, allá es otro mundo. Siguiente. Igualmente los beta-lactámicos nos pueden servir como los macrólidos, las cefalosporías también, los glucopéptidos en el caso que fuese necesario. ¿Pueden producir resistencia? Sí. Últimamente hay alta resistencia. Bueno, no hay alta, pero sí hay resistencia de esta bacteria. Siguiente. Preguntas. Alcanzamos. Hartos. ¿Ves? ¿Qué es harto? Eso que nos falta de